Hola, hoy vamos a hablar de este libro de Crystal Snyder, Variations in Trees o Variaciones en los árboles. Yo el libro en sí lo descubrí asistiendo a la edición del Festival Monfoto 2018, que es el festival donde se hace el famoso premio de fotografía de naturaleza Monfoto, donde Crystal Snyder, la autora del libro, era miembro jurado de la edición de este año y llegó allí también a presentar una charla y de paso también traía este libro que acababa de estar impreso hace bastante poquito. Si mal no recuerdo, no sé si era este libro o el libro de la otra autora francesa que también compré en aquella edición. Vamos, yo cuando voy a un Monfoto vuelvo con varios libros en la mano y de esta vez volví con 4. 2 que ya había precomprado y 2 que compré en el festival, como este mismo, que fue de los primeros que compré en aquel momento. Y realmente yo empecé a ojear el libro, me gustó mucho la fotografía que estaba viendo y por eso decidí comprar. Es una fotografía un poco particular, pero eso ya lo comentamos un pelín más adelante. Y también vi la exposición de la propia autora que tenía allí y me pareció en grande que ganaba muchísimo las fotos. Y decidí comprarlo. Y de todos modos yo tenía la sensación de que yo ya conocía este trabajo y realmente sí que lo conocía. Después me acordé que en la revista On Landscape, que os pondré un enlace ahí abajo en la descripción, hay una entrevista de esta propia autora, también por el motivo de la presentación y escritura de este propio libro. Si queréis saber más sobre la autora, os recomiendo leer esa entrevista, eso sí, está en inglés. Tanto la exposición, cuando dio su propia conferencia, como la entrevista, podéis escuchar un poco la historia de esta fotógrafa. Ella nació en Ámsterdam, bueno, es de los Países Bajos de Holanda, y allí le gustaba mucho la fotografía callejera y empezó poco a poco después a intentar estudiar pintura impresionista, pero se dio cuenta que la pintura no era lo suyo y decidió que la mejor forma que tenía de expresar sus ideas impresionistas, sus ideas que tenía de fotografía de naturaleza, de pintura de la naturaleza, era a través de la propia fotografía. Al mismo tiempo se trasladó a un pueblo francés a vivir, el pueblo de Auvergne. Probablemente estoy destrozando el nombre, mi pronunciación francesa siempre suele ser muy mala. Y allí, en aquel pueblo, empezó a fotografiar árboles. Empezó con un árbol que ella le tiene mucho cariño, aunque realmente no es que sea su mejor trabajo, un pequeño árbol solitario que iba fotografiando todos los días desde su ventana. Y a partir de ese árbol empezó a aventurarse cada vez más en los bosques de alrededor y empezó a dedicarse a fotografiar árboles, expresar árboles y focalizarse en su idea de cómo fotografiar árboles. Y realmente yo considero que la fotografía de árboles suele ser de la más complicada de hacer. A no ser que nos adentremos en el bosque y tengamos algo que nos simplifique la escena, como puede ser la niebla, fotografiar en bosque resulta muy complicado. Y tengo que decir que Crystal consigue bastante eso, consigue que hacer detalles, focalizarse en... usa bastante tele, se focaliza bastante en detalles de los árboles, troncos y tal, y consigue que esos troncos nos creen líneas, mientras que de sus hojas, con su color y su movimiento, que puede ser una larga exposición con el viento moviéndose, nos crea esos toques impresionistas y tal. Y tengo que decir que las fotos que más me gustan de su trabajo son aquellas donde no recurre a técnicas de movimiento intencionado de cámaras para crear un barrido, o técnicas como puede ser doble exposición, sino aquellas que nos muestran el árbol tal como es con la cámara, pero componiendo muy bien sus ramas para que la composición en sí tenga un atractivo visual en sí misma. El libro en sí tiene casi 30 imágenes, no es un libro, como veis, no es un libro muy ancho con un montón de imágenes, realmente es bastante escueto, y el libro empieza con una propia introducción de Crystal sobre por qué el motivo del libro y qué es lo que la trae ella hacia los árboles, toda una historia de cómo ya estaba muy conectada con la naturaleza, con su padre, etc. Después viene una traducción de la fotógrafa de origen alemán Heike Odermatt, que era una fotógrafa que yo personalmente no conocía y que entrando en su página web realmente me descubrió una fotógrafa de paisaje clásico que merece la pena bastante seguir. Pero bueno, divago. Volviendo al libro, el libro en sí está compuesto más o menos aquí. Veis que tenemos una página principal y otra página con un detalle más pequeño. Todas las fotos vienen así, página derecha e izquierda, como podéis ver en las capturas que os muestro. Y la foto en pequeño suele ser la misma foto o una foto relacionada. Y después, cada 2 páginas, es decir, cada par de páginas de estas, está dedicado únicamente a una única foto y a otra foto que muestre
otro ángulo, pero del mismo sujeto, del mismo esquema. No varía mucho una página de otro. Y la verdad que es un libro que está muy bien pensado en su edición, gusta mucho pasar página tras otra, no nos vamos a llevar una sorpresa de contrastes raros, etc. Aparte, cada fotografía trae su propio título, pero suele ser un título bastante descriptivo de lo que se ve en la propia fotografía, tampoco que sean títulos muy allá originales. Bien. Tengo que reconocer que este es un libro particular y que no creo que a mucha gente en sí le guste, desde dos puntos de vista. Es un libro bastante escueto, 30 páginas, a lo mejor preferís invertir dinero en algo que os traiga un muestrario más grande de otro fotógrafo. Por otro lado, son fotografías exclusivamente de árboles y yo tengo que decir que a mí me gustó mucho las composiciones, pero son composiciones particulares. Amigos que estaban conmigo allí en Monfoto no tenían tan claro que les gustase mucho el trabajo este. Sí que había fotos que les decían bastante, pero no estaban convencidos del todo. A mí personalmente me gustaron, pero ya digo, esto puede ser un gusto muy particular, o sea, hay que tenerlo en cuenta antes de decidiros de comprar el libro o no. Por otro lado, tengo que decir que las fotografías en sí ganan mucho cuando se ven en grande. En su exposición en grande las fotografías se mueven mucho. Es más, estaba pensando que varias fotos de estas así en grande, de árboles con sus detalles, podrían quedar muy bien para decoración de habitaciones, etcétera. Es un salón bastante tranquilo y recogido. Bien, por último, la impresión es bastante buena y la maquetación creo que contrató un maquetador profesional y yo creo que ahí consiguieron un buen trabajo. El único problema que tengo es que hay fotos que se ocupan 2 páginas como esta y veis que el libro no acaba de abrir plano del todo, pero esto es un fallo muy común en muchos libros y muchas encuadernaciones, que es muy difícil conseguir un editor que consiga que el libro quede plano de todo para fotografías a doble página. Bien, esto ha sido todo. El libro solamente creo que se puede comprar en la propia web de la autora. Os dejaré un enlace abajo en la descripción. Ya sabéis, os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos de libros o más vídeos de fotografía, pues suscribiros ahí abajo. Probablemente uno cada mes publicaré un análisis de un libro cada mes. Y si os ha gustado el vídeo le dais un me gusta, si no os ha gustado le dais un no me gusta, aunque creo que si realmente no os ha gustado de verdad y os interesa no promocionar el vídeo, no pulséis ninguno de los 2 botones y el algoritmo de YouTube lo promocionará menos. Bien, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.